Listo. Listo. Ok, muy buenas noches para todos los que están conectados pues en este día 1 de mayo, pero bueno, agradecerles que estén acá. Hoy vamos a mirar el taller de lectura interpretada de antibiograma en cocos gram positivos. Inicialmente me voy a basar en Staphylo aureus porque realmente es uno de los gérmenes más importantes en UCI y fuera de UCI. O sea, siempre que ustedes tengan la presencia de cocos gram positivos o que el laboratorio o bacteriología les diga que va creciendo un coco gram positivo, siempre se tienen que hacer este esquema. El laboratorio, o si ustedes están a la mano para hacer algo que se llama catalasa, para poder diferenciar si es del grupo Streptococcus o si es del grupo Estafilococo. ¿Esto por qué? Porque de eso también depende la parte de terapia que uno va a implementar o que puede ajustar en el paciente. Siempre que uno tenga un coco gram positivo y haga una catalasa, si la catalasa es positiva, que eso se hace en segundos, y uno mira cuando toma una colonia y le agrega el sustrato, inmediatamente empieza a hacer burbujas, y eso es catalasa positiva. Eso es porque igualmente el estafilo tiene catalasa. Y lo otro es que si tiene catalasa positiva, uno tendría que hacer algo que se llama una prueba de coagulasa. Si la coagulasa es positiva, es con plena seguridad que eso es un estafilococo áureo, antes de que ustedes tengan el resultado del antibiograma. Entonces miren que uno se podría adelantar en saber si el germen que está implicado es un estafilo áureo o si es otro grupo de germen. Pero si la catalasa es negativa, entra ya dentro de los estafilocoagulasas negativos. Entonces esto es supremamente importante porque acuérdense que cuando ustedes tengan un hemocultivo positivo para un staph áureo, el valor predictivo positivo de un solo hemocultivo es casi del 85 al 90%. O sea, siempre que ustedes tengan un estafilo áureo en un solo hemocultivo, nunca va a ser una contaminación, ¿de acuerdo? Porque el valor predictivo positivo está casi entre el 85 al 90%. En cambio, si ustedes tienen un staph coagulasa negativo, sea ya un epidermidis, un capitis, un aureolítico, y que sea un solo hemocultivo, el valor predictivo positivo es menos del 20%. Por eso la mayoría de ellos son una contaminación. Cuando uno lo consideraría realmente una bacteremia es que sean los dos hemocultivos y que crezcan en menos de 12 a 24 horas. ¿De acuerdo? Los cocos gram positivos como los estafilos crecen muy rápidamente, en menos de 24 horas están creciendo. Si la catalasa es negativa, entonces ya uno se iría al grupo de los estreptococos. Entonces nos vamos a dirigir un poco más hacia los estafilos. La lectura interpretada del antibiograma consta de 4 pasos, como lo vimos en la clase de bacilos gram negativos. Acuérdense que el primer paso es la identificación del microorganismo. El segundo paso es determinar la resistencia natural y adquirida del germen. El tercer paso son antibióticos claves para reconocer los mecanismos de resistencia. Y el cuarto paso es la epidemiología. Con el estafilococo gram positivo voy a empezar a la inversa, o sea, voy a empezar desde el cuarto paso. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes conozcan la parte de la epidemiología. Entonces, el estafilo es un germen que es uno de los que más causa amenaza en la unidad de cuidados intensivos, ¿de acuerdo? Pero aquí ya tenemos un primer dilema. El primer dilema que tenemos es que uno no podría saber a simple vista o porque el laboratorio me diga que va creciendo un coco gram positivo, a pesar de que de pronto hasta sepamos que es un staph aureus, que sea un meticilino resistente o un meticilino sensible, siempre y cuando ustedes tengan biología molecular que lo puedan detectar en 4 horas o menos. Pero ese es el gran dilema, saber y dilucidar si es un meticilino resistente o un meticilino sensible al cual yo tengo enfrente cuando me digan que está creciendo un Staphylo aureus. ¿Y esto por qué? Acuérdense que desde el punto de vista epidemiológico, aunque esta es una estadística en pediatría, pero la base de datos de 24.000 casos de bacteremia es de adulto, el Staphylo aureus está entre el tercer al cuarto o al segundo lugar de producción de bacteremia en la mayoría de los hospitales.
Entonces usted tendría que conocer su epidemiología para poder determinar qué va a intervenir cuando un paciente tenga, por ejemplo, una probable infección asociada a los cuidados de la salud o venga de la comunidad y qué posibilidades tiene de tener una bacteremia por estafilo. Pero como les dije, el estafilo está asociado a mortalidad, la bacteremia, y uno tendría que mirar si es un estafilo aureus meticilino resistente o un sensible. Hay publicaciones en las cuales el estafilo meticilino resistente está más asociado a mortalidad, otros están a favor de que es un meticilino sensible. Ese es el gran dilema. Entonces, cuando nosotros enfrentamos a un paciente, tenemos que determinar la posibilidad de que es un Staph aureus meticilino resistente o sensible. Y lo otro es que cómo está la epidemiología en este momento. En este momento, miren que, por ejemplo, a nivel de bacteremia, el Staph meticilino resistente, ya sea de la comunidad o intrahospitalario, está tendiendo a la baja. El meticilino resistente, ya sea intrahospitalario o de la comunidad, está tendiendo a la baja. Pero miren que el Staph meticilino sensible en el ámbito hospitalario y también el de la comunidad está tendiendo a el aumento. Entonces, dependiendo siempre de su epidemiología, así tendrán ustedes que mirar qué es lo que pueden escoger para cubrir adecuadamente. Acuérdense, si nosotros solo damos un cubrimiento para un Staph meticilino resistente y resulta que es un sensible, aumentamos la mortalidad. Y a la inversa, si damos que es para un sensible y no cubrimos el meticilino resistente, aumentamos la mortalidad. Entonces es supremamente importante definir de acuerdo la terapia para el cual yo voy a intervenir, sea resistente o sensible. Y esto lo vemos aquí, es uno de los estudios más relevantes con relación a terapia apropiada, inapropiada y sobrevivencia. Si uno escoge una terapia inapropiada, la sobrevivencia es menor que si uno escoge una terapia apropiada. Entonces, dentro del primer paso, que es la identificación del microorganismo, tenemos, dependiendo de lo que ustedes puedan usar en su hospital o clínica, de acuerdo, qué métodos usan adecuadamente. Si utilizan un método automatizado como la gran mayoría, o sea, un BAIT, un Microscan, un FINI, o utilizan ya métodos automatizados de mucha mayor generación, por ejemplo, un Malditov o un FilmArray. Dependiendo de lo que ustedes utilicen, así van a tener la posibilidad de obtener un cultivo más rápido y poder determinar una terapia más oportuna. Si uno solamente tiene métodos automatizados normales y uno incluye el hemocultivo, de acuerdo, probablemente en unas 36 a 48 horas va a tener el resultado de ese hemocultivo. Entonces, si tenemos métodos moleculares, puede que de pronto en unas 3-4 horas tengamos el resultado. Dentro del segundo y tercer paso para poder determinar resistencia natural y adquirida y cuáles son los antibióticos claves para poder identificar un estafilo con un perfil de resistencia, lo vamos a mirar. ¿Por qué es importante mirar el estafilo en bacteremias intrahospitalarias, sea en la unidad de cuidado intensivo o sea hospitalaria? Porque el estafilo está asociado a muchas recaídas, ¿de acuerdo? A mucha reinfección, ¿sí? Y eso implica, si el paciente tiene unos factores de riesgo, tener más recaída y reinfección, eso va aumentando, contribuyendo a su morbimortalidad. Entonces es supremamente importante determinar esto en los pacientes y los factores de riesgo. Empezamos entonces, como ustedes conocen, lo primero que se creó desde el punto de vista antibiótico fue la penicilina. Miren, si ustedes conocen la historia de los antibióticos, saben resistencia bacteriana, tanto para gram negativo como para gram positivo. Entonces, siempre arrancamos, miren que para gram negativo arrancamos con la penicilina. Arrancamos con la penicilina. La penicilina, acuérdense que en los años 40 se empezó a comercializar la penicilina. La penicilina no se creó ni para manejar sífilis ni gonorrea. Las penicilinas se crearon para manejar los estafilococos aureus. Entonces, los estafilococos aureus de los años 40, apenas olían la penicilina, se morían, ¿de acuerdo? Y este es un estafilococo aureo de los años 40, pero miren
cuándo fue este aislamiento, en el 2017. Pero este es un Staph aureus de los años 40. ¿Qué es lo primero que ustedes tienen que analizar siempre que ustedes vean un antibiograma de un estafilo? Mirar la penicilina cristalina y la ampicilina, que fueron los primeros antibióticos que se crearon. Entonces usted mira siempre la ampicilina y la penicilina, y ustedes ven que la ampicilina dice aquí no reporta NR y la penicilina dice sensible. La ampicilina dice no reporta porque el aparato no es capaz de determinar y decir, no puede ser. En el año 2017 yo tengo un estafilo meticilino, o sea, un sensible hasta la penicilina. O sea, él no puede ser capaz de determinar eso porque ya está casi codificado de que todos son resistentes. Pero miren que este es un Staph sensible a penicilina. Si ustedes hubiesen recibido este paciente con este Staph sensible a la penicilina, el mejor antibiótico para este Staph es penicilina cristalina, ¿de acuerdo? Pero en los años 40, cuando se empezó a utilizar mucho la penicilina, entonces este Staph, ¿de acuerdo?, empezó a tener algunos mecanismos de resistencia. En los años 60, más o menos, que ya apareció la resistencia a la penicilina por el Staph aureus, casi el 80% de ello era resistente a penicilina. Entonces, esto se dio porque el Staphylo aureus tiene o produce 4 beta-lactamasa. Ojo, las beta-lactamasas son un mecanismo de resistencia casi exclusivo de los bacilos gram negativos. Existen pocos cocos gram positivos como el Staph aureus y el enterococo que produce beta-lactamasa. Los demás no producen beta-lactamasa. Pero el Staph aureus produce 4 tipos de beta-lactamasa. La tipo A, la tipo B, la tipo C y la tipo D. Pero la más fuerte, la que más hidroliza la penicilina es la tipo A. ¿De acuerdo? Entonces es la más dura que produce el Staphylo aureus y por eso aniquila a la penicilina y la ampicilina. ¿Cómo pudo el estafilo producir esta beta-lactamasa? Adquirió un plásmido, un gen, en el plásmido que se llama gen BLAP-Z. Cuando este estafilo adquiere este gen BLAP-Z, empieza a producir beta-lactamasa como las que le dije anteriormente, y dentro de las principales la tipo A. ¿Cómo ustedes pueden identificar que produce gen BLAP-Z? El antibiograma se los muestra, ahorita vamos a ver. Esta es la adquisición del gen BLAP-Z y cuando adquiere el gen BLAP-Z, que ustedes lo ven aquí, este estafilo empieza a producir beta-lactamasa que son extracelulares. Acuérdense que los estafilos o los cocos gram positivos no tienen espacio periplásmico. Por lo tanto, las beta-lactamasas son extracelulares o en la parte externa, de acuerdo, de su membrana. Entonces vamos nuevamente al estafilo y miren que ahora aquí, a diferencia del anterior que les mostré, miren que el anterior era sensible a la penicilina, ahora este que les muestro dice black y black. Miren que dice black aquí en ampicilina y dice black en penicilina. Eso quiere decir que este estafilo tiene adquisición de un gen BLAP-Z y está produciendo beta-lactamasas tipo penicilinasa. Acuérdense que les dije la A, la B, la C o la D, pero la que más produce es la A. Entonces, a partir de allí que se empezó a tener estos estafilos productores de gen BLAP-Z y de penicilinasas tipo A, se creó un antibiótico que fuera muy estable frente a la beta-lactamasa tipo A. El mejor antibiótico más estable en la beta-lactamasa tipo A que produce el estafilo es la meticilina. Entonces, por eso se crearon las meticilinas, de acuerdo, en los años 59. Y dentro de esas meticilinas o penicilinas antiestafilocócicas está la dicloxacilina, la oxacilina que ustedes conocen, la mapsilina, la meticilina, ¿de acuerdo? Entonces, esta oxacilina, la meticilina, son antibióticos que son súper estables frente a la beta-lactamasa tipo A. Entonces, si usted quiere tratar un estafilo aureus que produce gen BLAP-Z, el mejor antibiótico entonces es oxacilina. Entonces, en los años 59 se creó la penicilina semisintética, dentro de esto la oxacilina. Y miren que 2 años después de la introducción de la meticilina, este estafilo que era sensible a la meticilina se convierte en resistente a la meticilina y a las penicilinas semisintéticas.
Entonces, ya en los años 70, prácticamente casi todos los estafilos en ese momento eran resistentes a la meticilina. ¿Cómo se hace un estafilo entonces resistente a la meticilina? Entonces tendríamos que mirar esto. Como les dije, ahora en esta creación de las penicilinas semisintéticas van a ocupar o a inhibir unas PBP o unas proteínas ligadoras de penicilina del estafilo áureo, porque acuérdense, ellas son muy estables frente a las beta-lactamasas, por lo tanto pueden atacar al estafilo, pero la forma de atacarlo es uniéndose a las PBP. El estafilococo áureo tiene 4 PBPs, la PBP1, la 2, la 3 y la 4. La más importante del estafilo es la PBP2. ¿Por qué es importante saber las PBP? Hay PBP de alto peso molecular y de bajo peso molecular. La PBP2 es de alto peso molecular, es una transpeptidasa, ¿de acuerdo? En cambio, las otras tienen un componente de carboxipeptidasa, quiere decir que tienen un protagonismo menor. Entonces, esta es la estructura de la PBP2, ¿de acuerdo? Del estafilo. Y ustedes pueden observar que tiene ciertos dominios y ciertos sitios activos. Miren que este sitio activo es donde se une esta terminal que es D-alanina, que es el UDP pentapéptido para seguir construyendo pared. ¿Qué quiere decir esto? La PBP se une a este terminal y sigue uniendo más D-alanina para construir toda la pared. Pero miren que los beta-lactámicos tienen una estructura muy similar a la D-alanina, que es el UDP pentapéptido. Si un antibiótico se pega aquí, el cual no tiene terminación de alanina, inmediatamente interrumpe la formación de la pared y destruye el estafilo. Esa es la forma como lo destruye. Entonces, miren que un estafilo meticilino sensible que tiene 4 PBPs, como ustedes las ven aquí, 1, 2, 3 y 4, cuando se le une el beta-lactámico como la oxacilina, ¿de acuerdo? Va a destruir el estafilo. ¿Por qué? Porque toda se pega, todo el estafilo, todas las penicilinas semisintéticas se le pegan, destruyen la pared, no permite que se siga construyendo pared, no permite que se siga construyendo pared y destruye al estafilo. ¿Qué hizo entonces este estafilo para poderse defender y poder adaptarse al medio, sabiendo que ahora estaba siendo destruido por la meticilina, o la oxacilina o las penicilinas semisintéticas? Este estafilo adquirió un gen por transferencia horizontal de un estafilo coagulasa negativo, de acuerdo, un gen, y adquirió este cassette que se llama cassette cromosómico MEC. Hay diferentes cassettes cromosómicos, hay MEC-A, hay MEC-B, hay MEC-C, hay MEC-D. Pero este cassette MEC-A, de acuerdo, mírenlo, este cassette MEC-A, que es adquirido por este estafilo, lo que hace es que en vez de que se produzca una PBP2, produce también es una PBP2A. O sea, que produce una PBP externa o diferente que se llama PBP2A. A medida que este estafilo adquiere este cassette cromosómico, empieza a desarrollar PBP2A. Entonces, ¿esto qué significa? Mire, cuando usted pone el antibiótico beta-lactámico tipo oxacilina, el estafilo tiene un mecanismo sensor que se llama el mecanismo sensor MEC. ¿De acuerdo? Este mecanismo sensor que lo tiene en su membrana capta a este antibiótico que usted está dando. Cuando lo capta, miren que si este estafilo tiene adquirido un gen que se llama MEC-A, el cual está reprimido por este sistema MEC, ¿de acuerdo? Normalmente no lo expresa, solo se expresa cuando usted pone el antibiótico, este mecanismo capta el antibiótico, inhibe la represión del MEC y entonces el MEC se libera y produce PBP2A. Cuando produce PBP2A, miren a dónde se va la PBP2A. ¿Se acuerdan que yo les dije que este estafilo tenía 4 PBPs? 1, 2, 3 y 4. Entonces, esta PBP2A es como una PBP falsa.
en el cual este antibiótico que usted sigue dando se va a pegar a esta PBP2A. Sin embargo, lo que hace es que la PBP2, que es la principal del estafilo, siga ejerciendo su función de transpeptidasa y seguir formando la pared. Entonces, por eso se hace resistente a la oxacilina. Por mucho que usted le dé antibióticos beta-lactámicos, no va a matar a este estafilo. ¿Por qué? Porque la PBP2 va a aniquilar o a inhibir al antibiótico y el estafilo va a seguir construyendo pared. Cuando es resistente a la oxacilina, quiere decir que es resistente a todos los beta-lactámicos. Entonces, usted ahora tiene un estafilo meticilino resistente que tiene sus 4 PBPs, pero ahora además de eso tiene esta PBP que se llama PBP2A. Esta PBP2A, a pesar de que usted coloque el antibiótico, va a haber PBP2A libre y va a dejar a otras libres como la 2, en la cual este estafilo va a seguir construyendo pared y no va a poder ser destruido. Entonces, las PBP, en especial la PBP2, que es una transpeptidasa clase A, cuando el estafilo adquiere un cassette cromosómico MEC-A, cambia esta PBP2 por una PBP2A. Y esta PBP2A, ¿cómo sabe usted que este estafilo tiene una PBP2A? ¿Cómo sabe que la adquirió? Es con un test que se llama test de cefalcitina. ¿Por qué es importante el test de cefalcitina? Porque la cefalcitina, y miren que no dije la oxacilina, o sea, que para poder saber que es un estafilo meticilino resistente, usted no puede tomar la oxacilina como el índice de ser resistente y concluir que es un meticilino resistente. No, es con base a la cefalcitina. ¿Por qué es la cefalcitina? Porque la cefalcitina es la que mayor induce a este sistema MEC. Cuando usted pone la cefalcitina, esta cefalcitina es captada por el sistema MEC, ¿de acuerdo? El sistema MEC escinde la represión del gen MEC-A y hace que se exprese el MEC-A inmediatamente y empieza a producir PBP2A. Por eso es que la cefalcitina es el marcador. Si es resistente o test de cefalcitina positivo, le está diciendo usted, tiene un meticilino resistente, ¿de acuerdo? Entonces vamos para que ustedes miren. ¿Qué es lo primero que hay que ver cuando yo tengo un antibiograma con un probable coco gran positivo o un estafilo áureo? Siempre que van a mirar, acuérdense la historia. ¿Qué es lo primero que se utilizó? Ampicilina y penicilina. Entonces usted siempre mira ampicilina y penicilina. Miren que ahí les dice, tengo un gen black, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que este estafilo está produciendo beta-lactamasa por tener un gen black Z. Ahora, ¿qué sigue después? Mira la oxacilina, porque fue la que se vio en el orden de tratamiento de los estafilos. Entonces mira la oxacilina y miren que la oxacilina dice resistente. La oxacilina resistente no le está diciendo a usted que usted tiene un meticilino resistente. Solamente le está diciendo que es un resistente a oxacilina. ¿De acuerdo? ¿Por qué esto? Porque en un grupo bacteriano o en una carga bacteriana pueden haber cepas tolerantes a la oxacilina y se reportan como resistentes, pero otras también son sensibles. ¿Qué quiere decir esto? Es que, por ejemplo, yo les dijera a ustedes, algunos de ustedes son más tolerantes al dolor que otros, ¿de acuerdo? Si se exponen al dolor. Pero eso no quiere decir que sean resistentes completamente al dolor. Es igual, algunos son tolerantes a la oxacilina y otros no, ¿de acuerdo? Eso es lo único que me está diciendo. Pero que tenga un cassette cromosómico ya incluido y que por eso está ejerciendo o produciendo una PBP2A y que por eso es resistente a todos los beta-lactámicos, eso no me lo está diciendo la oxacilina. Me lo dice la cefalcitina. Entonces, muchos de los antibiogramas le reportan a usted así, screening de cefalcitina positivo. Cuando le dicen a usted que el screening de cefalcitina es positivo, usted está al frente de un estafilo meticilino resistente. Eso quiere decir que tiene adquisición de un cassette cromosómico MEC-A. Entonces, cuando usted está enfrente de un meticilino resistente, tiene que mirar de dónde proviene esta cepa y es de hemocultivo. Eso quiere decir que este paciente estamos frente a una bacteremia, ¿de acuerdo? Tiene el estafilo en sangre.
Entonces, siempre que usted tenga bacteremia por estafilo meticilino resistente, o sea, meticilino sensible, pero que sea bacteremia, los antibióticos que usted tiene que enseguida mirar después son los glucopéptidos. Entonces, mira enseguida los glucopéptidos como la vancomicina. ¿Esto por qué? Esta es la diapositiva que sigue. Miren que en pacientes graves, bacterémicos, los mejores antibióticos son los hidrofílicos. ¿Qué quiere decir eso? Son antibióticos de bajo volumen de distribución. ¿Por qué? Porque usted tiene la bacteremia, usted tiene los bichos o las bacterias en la sangre. Usted no necesita antibióticos lipofílicos que se salgan de la sangre. Necesita antibióticos hidrofílicos con bajo volumen de distribución. ¿Cuáles son esos? Los beta-lactámicos que actúan por tiempo por encima de la concentración, o los que actúan por concentración máxima, como los aminoglucósidos, o los que actúan por área bajo la curva sobre la MIC, que son los glucopéptidos. Como este es un MIRSA, o sea, un estafilo meticilino resistente, y eso implica decir que es resistente a todos los beta-lactámicos, entonces usted no va a poder usar beta-lactámicos. Tendría que usar un glucopéptido. Entonces, siempre en bacteremia, de acuerdo, y si es meticilino resistente, el mejor antibiótico es un glucopéptido. Siempre que vaya a poner un glucopéptido como vancomicina, tiene que mirar su área bajo la curva sobre la MIC. ¿Qué significa esto? La efectividad o el éxito terapéutico de la vanco se mide con área bajo la curva sobre la MIC y siempre tiene que estar por encima de 400. ¿Qué quiere decir esto? Que si el área bajo la curva de vanco es 400, siempre es 400, pero la MIC es la que cambia. Si esta MIC es una MIC de 1, usted va a dividir 400 entre 1 y le va a dar 400, ¿de acuerdo? Si es de 0.5, entonces le va a dar 800. O sea, siempre que sea por encima de 400 va a ser de casi éxito terapéutico con la vanco. Pero si ya es una MIC de 1.5, de 2, usted puede tener fracaso terapéutico con la vanco. Así sea que el antibiograma se lo reporte como sensible, y ahorita lo vamos a ver. ¿Qué es lo otro que usted tiene que mirar en un estafilococo aureus? Es esto que se llama D-test. El D-test es la resistencia ya sea inducida o cromosómica a clindamicina. ¿De acuerdo? Y este es el D-test. ¿Qué significa esto? Porque muchos de nosotros usamos clindamicina para las infecciones por estafilo. Pero ojo, la clindamicina en infecciones por estafilo que no sean bacterémicas. Acuérdense que la clindamicina es un antibiótico lipofílico con volumen de distribución alto. No sirve en bacteremia. Sirve en infecciones de piel y tejidos blandos, óseas, ¿de acuerdo? Y no en bacteremia. Entonces, pero como tenemos muchos pacientes con infecciones por estafilo, ya sea sensible o resistente, tendríamos que mirar siempre la clindamicina. ¿Por qué? Miren que la clindamicina, siempre que usted vaya a poner clindamicina a un paciente con una infección por estafilo, siempre tiene que mirar los macrólidos. Siempre que vaya a poner clindamicina, tendría que mirar los macrólidos. ¿Por qué? Los macrólidos actúan en el mismo sitio de las lincosaminas o la clindamicina. Miren lo que actúa en el mismo sitio. Este es el sitio en el cual, miren que el sitio P va y arrastra el aminoácido para volverlo a llevar al sitio P para empezar a producir la síntesis de proteína. ¿Qué hacen los macrólidos? Impide que el sitio P, cuando ya capture el aminoácido, vuelva otra vez al sitio P. Y miren qué hace la clindamicina. Impide que el sitio P vaya al sitio A. Entonces, fíjense que tienen el mismo sitio de acción, pero con diferentes acciones, pero es el mismo sitio. O sea, que si yo tendría una resistencia a los macrólidos, podría inducir una resistencia a clinda. Entonces, eso es lo que se ve acá. Cuando el germen tiene un patrón que se llama así, patrón MLSB, que quiere decir macrólidos, lincosaminas y estreptograminas del grupo B, si tiene un patrón de resistencia que es el gen ERM y es resistente a los macrólidos, puede haber inducción de resistencia a la clinda. Y eso es lo que se llama D-test. Y es aquí donde está el D-test. Entonces, lo que hace el laboratorio, cuando usted tiene un paciente que sea sensible a clinda, este es un sensidisco de clindamicina, en donde el halo mayor de 19 milímetros le está diciendo que es sensible a clindamicina, pero la eritro es resistente. Miren que el germen creció casi en el sensidisco del eritro, pero miren que
miren que extrapoló su resistencia y acortó o acható el halo de la clindamicina que debiera ser completo hasta acá. Eso es lo que se llama resistencia inducida cuando usted pone clinda y el germen es resistente a un macrólido. Y esta es la D de D-test. ¿Qué significa entonces tener un D-test positivo? Significa que usted no puede usar clindamicina, porque si la usa, a pesar de que el antibiograma le diga que es sensible, va a tener resistencia inducida. Entonces, ¿cómo se ve eso en el antibiograma? Siempre que tengan un estafilo áureo, que es lo que vamos a mirar primero, la ampicilina y la penicilina. Eso quiere decir que tengo aquí un gen BLAP-Z metido y estoy produciendo penicilinasa. Posteriormente, ¿qué miro? La oxacilina. Miren que ahí dice oxacilino resistente. El hecho que sea resistente no quiere decir que sea meticilino resistente. Quien me dice a mí que es meticilino resistente es el test de cefoxitina. Cefoxitina positivo, entonces me está diciendo que tengo un meticilino resistente. Quiere decir que tiene un cassette cromosómico MECA y está produciendo una PBP2A. Cuando yo tengo un estafilo, enseguida miro dónde está ese estafilo siendo aislado. Y miren que es en hemocultivos, ¿de acuerdo? O sea que estoy bacterémico. Entonces, siempre que miro la vancomicina, y miren que la MID de banco es de 1. Eso quiere decir que yo tengo un área bajo la curva sobre la concentración unitaria mínima de 400. O sea, eso me deja un poco de tranquilidad que puedo usar clindamicina. Pero si ese paciente fuera una bacteremia secundaria, un foco de piel y tejido blando, por ejemplo, cuando ya yo erradique la bacteremia, entonces tendría que ir con un antibiótico que sea lipofílico, que llegue hasta el tejido. Y uno de esos mejor es la clinda. Entonces, por eso usted después mira el eritro, mira que dice eritro resistente y mira la clinda, es resistente. Cuando ambas son resistentes, usted tiene una resistencia constitutiva. Pero si, por ejemplo, la clinda fuera sensible y la eritro resistente, cuando usted le fuera a poner la clinda, le va a hacer una resistencia inducible. Entonces, este germen tiene una resistencia inducida. ¿Qué quiere decir? Tiene un D-test positivo. Usted no puede usar clinda. ¿Qué podría usar yo aquí si este paciente tuviera una infección de piel y tejido blando o osteoarticular o pulmonar, por ejemplo, y ya no estuviera bacterémico? Ojo, ya no estuviera bacterémico. Una opción, miren, podría ser linesolí, otra opción puede ser trimetopinsulfato, que aquí dice resistente, pero una opción podría ser linesolí, ¿de acuerdo? Miren que aquí es sensible, pero siempre y cuando ya yo haya erradicado la bacteremia. ¿De qué otra manera le pueden a usted reportar en los cultivos todo esto que estamos diciendo? Este es un equipo que es un BITEP normal o un microscan normal, donde a usted le reportan aquí la cefoxitina, le reportan la clinda, todo lo demás. Pero miren que este equipo es un Phoenix y este Phoenix no le da cefoxitina, no le dice clindamicina si es inducible o no, sino que le da el genotipo. Miren, le da aquí el genotipo. Entonces miren que le está diciendo, este germen estafilo tiene un BLAP-Z, está produciendo penicilinasa, tiene un cassette cromosómico, tiene un gen MECA, eso quiere decir que es un meticilino resistente. Y miren que aquí le está diciendo, tengo el fenotipo MLSB. Eso quiere decir que tengo D-test positivo, tengo resistencia a los macrólidos y a la lincosamina. Por lo tanto, no puedo usar clindamicina. Eso es lo que le está diciendo este antibiograma. Entonces, resumiendo los mecanismos de resistencia del estafilo, el estafilo produce beta-lactamasa y aniquila los antibióticos y la principal beta-lactamasa es la A. Y además de eso también puede captar un gen que se llama el gen MECA y producir esta PBP que es la PBP2A y por lo tanto va a aniquilar también el antibiótico. Eso es una de las maneras de hacer resistencia al estafilo. La otra resistencia es cambiando en el UDP pentapéptido, por ejemplo, la unión de D-alanina, miren aquí, esta es la terminación D-alanina con esta terminación de alanina. Para formar el UDP pentapéptido es la unión de D-alanina con D-alanina. El germen puede cambiar D-alanina por D-lactato. Miren que ahora yo me uno D-alanina con D-lactato.
Cuando yo tengo esta unión, en vez de ser de alanina como esta, inmediatamente soy resistente a los glucopéptidos. La otra manera de ser resistente es engrosando la pared bacteriana y por lo tanto la vancomicina no podría actuar. Esa es una de las maneras. Y la otra es, como les dije, adquiriendo gen como el ERM, en el cual produce fenotipos MLSB y son resistentes a los macrólidos, a la clindamicina, y también alterando las subunidades para ser resistente al linezolid, por ejemplo. Entonces, el dilema está en saber si yo tengo un meticilino resistente o un meticilino sensible frente a una bacteremia cuando el laboratorio me diga va creciendo un coco gram positivo y es un Staph aureus. Entonces uno dice, ¿es un meticilino resistente o un sensible? Hay algunas cosas que lo pueden inclinar a uno a si es un meticilino resistente o sensible, pero realmente es muy difícil. ¿Cuál es la sugerencia? Usted tendría que cubrir las dos posibilidades si no tiene el resultado inmediatamente. Por ejemplo, en 4 horas si tiene un Ginesper o un Fimarrayo o un Malditoff. Pero si no lo tiene, tendría que cubrir las dos posibilidades hasta que el laboratorio le entregue el antibiograma, le diga, esto es un meticilino resistente. ¿Por qué? Porque si usted le da solo tratamiento a un meticilino resistente y sale que es un meticilino sensible, usted aumenta la mortalidad casi un 50%. Y si usted le da tratamiento a un meticilino sensible y no cubre el meticilino resistente y resulta que le reportan es un resistente, usted aumenta la mortalidad de un 40 a un 50%. O sea que tiene un cara y sello. Por lo tanto, usted no puede dejar de descubrir o cubrir uno de ellos, sino los dos empíricamente. Ya después sí tendría que irse dirigido hacia él. Entonces, por eso hay datos y estudios en los cuales terapia combinada empírica, de acuerdo, cuando uno dice empírico es porque no sé si es un meticilino resistente o un sensible, con un beta-lactámico más vancomicina, para poder cubrir las dos posibilidades. Con banco cubro el meticilino resistente y con el beta-lactámico el sensible, de acuerdo. Y esto se ha visto. Miren que cuando solo se dejó vancomicina, y fue un meticilino sensible, los pacientes tuvieron mayor mortalidad. Entonces, ahorita vamos a mirar por qué cuando uno pone banco y resulta que es un meticilino sensible aumenta la mortalidad y viceversa. Y este otro artículo también soportando que la terapia combinada de vancomicina, un glucopéptido más un beta-lactámico frente a bacteremia por estafilo, miren acá abajo, la terapia combinada empírica es la mejor opción, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de mejoría, ¿sí? Del paciente antes de tener el resultado. Es como una de las mejores soluciones. Entonces miramos ese antibiograma. ¿Qué vamos a mirar? Primero, acuérdense, GenBlack Z, que quiere decir que tengo resistencia a ampicilina y a penicilina. Miro la oxacilina y es resistente. Este es un paciente con una bacteremia, con hemocultivo positivo, ¿de acuerdo? Entonces, miren que dice screening de cefositina positivo, ¿de acuerdo? O sea, que tiene un gen MEC-A, es un MIRSA. Si yo tengo un MIRSA, acuérdense, y es bacteremia, la mejor opción es banco. Entonces uno aquí, yo haciendo, porque no vamos a poder descifrar esto, porque no podríamos terminar hoy. ¿Qué antibiótico le pondría? Banco, dato, linezolid, vancomicina, amoxicilina, cefazolina. Nuevamente les muestro el antibiograma y miren que este es el mismo paciente y miren que como es hemocultivo y es un MIRSA, miren la vancomicina. El mejor antibiótico sería un glucopéptido porque es una bacteremia. Miren, la MID de banco es de 1, o sea que tendría un área bajo la curva de 400, o sea que yo podía estar tranquilo poniéndole la banco. Acuérdense que esto es porque los mejores antibióticos en bacteremia para estafilo son los glucopéptidos, ¿de acuerdo? ¿Y qué tiene la FDA en bacteremia por estafilo meticilino resistente? Estos son los dos antibióticos más aceptados y aprobados para bacteremia por estafilometicina resistente, la vancomicina y la daptomicina, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que uno vaya a usar banco, acuérdense que tienen que mirar el área bajo la curva sobre la MIC y debe estar por encima de 400 para poder tener un éxito terapéutico. Entonces, miren este paciente, es un paciente que tiene una infección osteoarticular con un compromiso de la articulación de la cadera y piomiositis. Y miren el hemocultivo,
reportó un Staph aureus. Pero miren el Staph aureus. Resistente a oxacilina, screening de cefositina positivo, o sea que es un MIRSA. Y miren la MID de banco. La MID de banco es una MID de 2. Y miren que se lo reportan como sensible. ¿Por qué se lo reportan como sensible? Porque se lo empiezan a reportar como intermedio a partir de una MID de 4, porque estos son equipos automatizados, no son ITs. Entonces, con MID de 2, a pesar de que se lo reporte sensible, usted puede tener fracaso terapéutico, porque ya el área bajo la curva no sería de 400, sino que sería de 200. Entonces, este paciente le dejamos daptomicina en vez de banco, porque tenía una MIG de 2 de banco, o sea, tenía un área bajo la curva menor de 200. Y miren que le hicimos cultivos posteriores, o sea, controles, y todavía seguía creciendo el estafilo en los hemocultivos, a pesar de tener daptomicina. A pesar de tener daptomicina, seguían creciendo los hemocultivos, el estafilo áureo con el mismo perfil. Entonces, ¿qué tenemos? Uno puede tener fracaso terapéutico con cuando yo tengo una MID de banco de 2, porque el área bajo la curva ya me daría 200. Esto significa, miren, cuando yo tengo más de 1.5 de la MID, se traduce a mayor fracaso terapéutico, a mayor mortalidad, más del 25 hasta casi el 40% de mortalidad. Así sea que el estafilo sea un meticilino sensible o resistente. Cuando el estafilo sea un meticilino sensible o resistente, pero su MIC de banco sea mayor de 1.5 o de 2, así sea que sea un meticilino sensible o resistente y la MIC de banco sea mayor de 1.5, la mortalidad es mayor. Así que siempre tengan en cuenta la MIC de banco porque se traduce en mayor mortalidad. Entonces, miren cuando uno utiliza dapto, entonces cuando yo tengo un paciente con un estafilo meticilino resistente, el cual tenga una MIC mayor de 1.5 y que yo voy a tener probablemente fracaso terapéutico con la banco. Estas son las dosis sugeridas de daptomicina, no se sugieren 6, sino 9 hasta 10 miligramos por kilo al día igualmente, porque es donde se ha visto la mejor efectividad de la dapto. Entonces, la daptomicina, los estudios comparados con vancomicina han sido no inferior. Eficacia clínica en pacientes con infección de piel y tejidos blandos, bacterémica, ¿de acuerdo? Y similar eficacia en erradicación microbiológica. Entonces, por eso es una excelente opción frente a la banco. ¿Y qué otra cosa se ve? Es que hay mejor sobrevida, igualmente eliminación de la bacteremia mucho más temprana que con la vancomicina. Entonces, este paciente tenía daptomicina. Y sin embargo, los cultivos seguían persistentemente positivos. Si ustedes ven aquí, esto es 24 de abril y después miren que aquí dice 29 de abril y todavía seguían los cultivos positivos a pesar de la daptomicina, a pesar de tener bacteremia por dapto, teniendo dapto. Miren los hemocultivos, todavía sigue bacterémico, screening de cefositina positivo, oxacilina resistente y la MID de banco de 2. Entonces, imagínense que ya teniendo dapto 4 o 6 días y el paciente seguía bacterémico. Entonces, ustedes siempre que tengan bacteremia por estafilo, siempre, esto es imparagitablemente, siempre que tengan bacteremia por estafilo, tienen que tener hemocultivos negativos a las 48 horas. Si no, se convierte en una bacteremia complicada. Entonces, la bacteremia por estafilo se divide en bacteremias no complicadas y bacteremia complicada. Independiente que sea no complicada o complicada, usted siempre tiene que hacer un ecocardiograma porque se asocia mucho con endocarditis. Ahorita vamos a mirar. Pero miren que si la bacteremia es no complicada, usted haría un tratamiento solo de 14 días. Pero si es una bacteremia complicada, ya tendría que dar un tratamiento de 4 a 6 semanas. ¿Cómo se traduce o se define una bacteremia complicada? En el cual hay una bacteremia persistente. ¿Cómo se traduce una bacteremia persistente o cómo se define bacteremia persistente en bacteremia por estafilo? Que haya persistencia de los hemocultivos positivos a pesar de un buen tratamiento después de 48 horas de iniciado el tratamiento. Entonces, eso es bacteremia persistente. Pero, ¿qué otra cosa puede hacer que mi bacteremia sea complicada? Que yo tenga una trombosis supurativa o que tenga una endocarditis o que tenga una metástasis infecciosa a cualquier otro lugar, ejemplo, a nivel óseo o a nivel osteomuscular. Eso traduce que sea una bacteremia complicada. Y allí
tendría que utilizar 4 a 6 semanas de tratamiento y no 14 días si es una bacteremia no complicada. Entonces, por favor, ustedes siempre que tengan bacteremia por estafilo tienen que descartar que no tenga una bacteremia complicada. No se pueden quedar de que los hemocultivos son negativos los primeros y ahorita vamos a ver. Tienen que ser muy acuciosos de determinar que no tenga una bacteremia complicada a su paciente. Entonces, este paciente, a pesar de tener dactomicina, seguía con bacteremia complicada, o sea, bacteremia persistente. Entonces, ¿qué hay después de la dacto? ¿Qué hay después de la banco en bacteremia? Nosotros, así como en bacilos gramnegativos, teníamos una gran esperanza con la piperacillin tazobactam y no fue así. Acá teníamos una gran esperanza de combinar dacto o vancomicina, a pesar de que fuera resistente, con un betalactámico, que es lo que se llama el efecto CISO. Entonces, eso se miró, o sea, eso es como algo contraproducente, porque ustedes dirán, yo le estoy hablando de que es un meticilino resistente, ¿y cómo le voy a poner un betalactámico si los resistentes son todos resistentes a los betalactámicos, valga la redundancia? Es que cuando yo utilizo un betalactámico más otro antibiótico como banco o dacto, puedo permitir que esos dos antibióticos tengan una mejor efectividad. Entonces, eso es lo que se llama efecto CISO. Y eso se estudió con 2 estudios que son el Cámara 1 y el Cámara 2. ¿Y de dónde salió esto? Miren, cuando ustedes combinan, a pesar de que sea la oxacilina resistente con dacto, esta combinación, miren qué es esta combinación que está acá abajo, oxacilina dacto versus dactomicina sola o oxacilina sola, en un staph meticilino resistente, cuando uno combina estas dos opciones, miren que el nivel de unidades formadoras de colonia se va al piso, o sea, disminuye la bacteremia. Miren que aquí, usando dacto con oxacilina, disminuye la bacteremia, ¿de acuerdo? Porque permite, esto es oxacilina sola, el de arriba, y esta es oxacilina con dacto. Cuando uno le pone la oxa con la dacto, permite que la dactomicina se concentre más en la membrana del estafilo y lo destruya. O si combino banco con oxa, también ese sinergismo puede hacer que a pesar de que sea resistente. Y eso se miró en el estudio Cámara 1. En el Cámara 1, mira, de tener banco, que era otro que tenía que seguir, sería combinar antibióticos, entonces eso fue una propuesta. Entonces, la combinación de banco con oxacilina, aquí esta combinación versus terapia estándar sola, pareciera que disminuyera la bacteremia. Entonces, eso lo corroboraron con el Cámara 2, y el Cámara 2, eso fue lo que hizo, terapia sola versus terapia combinada. Resumiéndole el Cámara 2, este estudio se tuvo que suspender. ¿Por qué? Porque la terapia combinada había más daño renal que la terapia sola. ¿De acuerdo? Entonces quedamos, pero fue plop, o sea, quedamos para atrás, porque esa era una gran propuesta de tener combinación de banco con oxacilina, y fue así, ¿de acuerdo? Entonces ese es el resumen de este estudio en el cual no se miró que la combinación con banco y otro antibiótico, un betalactámico, dacto y otro antibiótico betalactámico fuera mejor. Entonces, hay otra opción que es combinar dacto con cestaroline, también miren que se llama efecto CISO, y eso está dando un poco de resultado, ¿de acuerdo? Y miren por qué da un poco de resultado. La dactomicina necesita que la membrana del estafilo se cambie mucho más a negativo, ¿de acuerdo? Para que ella pueda actuar adecuadamente. Entre más carga negativa tenga la pared del estafilo, actúa mucho mejor. Cuando uno lo expone al beta-lactámico, es decir, a la cestarolina, por ejemplo, con la dacto, se va a exponer más esta membrana y se va a cambiar negativo, por lo tanto la dacto va a actuar mejor y va a destruir el estafilo. Esa es una de las maneras de poder usar esta combinación. Entonces, miren, ahora tengo ese estafilo en hemocultivo. Acuérdense, siempre uno mira ampicilina y penicilina, Gemblap-Z, que quiere decir que tengo una penicilinasa. Ahora tengo que determinar si es un meticilino sensible o un meticilino resistente. Y miren que la oxacilina es sensible y el screening de cefoxitina es negativo. Cuando el screening de cefoxitina es negativo, usted tiene un meticilino sensible. Eso quiere decir que este estafilo no ha adquirido cassette cromosómico MECA y por lo tanto no está produciendo PBP2A, está produciendo su PBP2 normal.
Entonces, ¿cuál es el mejor antibiótico frente a un estafilometicilino sensible? Si ustedes escucharon bien lo que les dije, sería oxacilina, ¿cierto? Porque es el más estable frente a la beta-lactamasa tipo A que produce un meticilino sensible. Entonces, aquí es donde viene el dilema. ¿Cuál sería el mejor tratamiento? Oxacilina o cefazolina. Entonces uno mira que si yo tengo un estafilometicilino sensible en bacteremia y le puse banco, y no le puse un beta-lactámico, sino que le puse banco, miren que hay mayor persistencia de la bacteremia, de acuerdo, más de 7 días, hay mayor recaída y hay mayor fracaso bacteriológico, por eso, y mayor mortalidad. Por eso, frente a un estafilo sensible, nunca le va a poner banco, porque hay mayor complicación, más recaída, más reinfección, mayor mortalidad. Siempre va a ser mejor un beta-lactámico. ¿Cuál es el mejor beta-lactámico frente a un meticilino sensible? Oxacilina. De acuerdo, meticilina, que es el más estable. Pero resulta que hay países, por ejemplo, que no tienen penicilinas antiestafilocócicas, como por ejemplo Argentina. Argentina solo tiene cefalosporina de primera, y esa es una gran opción en un estafilometicilino sensible. Entonces, ¿qué pasa con las oxacilinas? Hay muchas oxacilinas genéricas, y las oxacilinas genéricas, miren, esta es la oxacilina original, que es esta que hace la línea de Gauss, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tiene un efecto bacteriostático y tiene un efecto bactericida. Y este es el resto de oxacilinas genéricas, las cuales no hacen la misma curva, pero esta hace una curva muy similar, pero después hace una curva hacia arriba. Eso quiere decir que es generadora de cepas mutantes de estafilo. O sea que este es uno de los problemas que tenemos con la oxacilina, que hay muchas genéricas y que muchas genéricas no sirven. Ojo, pero este es un estudio in vitro que fue realizado en la Universidad de Antioquia por el grupo del Dr. Vesga, en el cual se concretó de que las oxacilinas genéricas de Colombia tenían poca efectividad, pero este es un estudio in vitro, ¿de acuerdo? Entonces, como les decía, ahí hay un dilema a nivel mundial, que qué es lo mejor, oxacilina o cefazolina. Y como les dije, por ejemplo, Colombia utiliza mucha oxacilina y cefazolina, Argentina usa solo cefazolina porque no tiene oxacilina, pero lo que quiero que tengan en cuenta es lo siguiente, ¿qué es mejor, oxacilina o cefazolina? Eso se ha estudiado muy bien. En algunos estudios pareciera que cefazolina fuera un poco mejor que oxacilina con relación a disminución de la mortalidad a 30 días, de acuerdo, pero que no es significativo en todo. Pero, ¿qué hay que mirar cuando usted ponga cefazolina? Cuando usted ponga cefazolina, utilice cefazolina, hay que estar pendiente del efecto inóculo bacteriano. ¿Eso qué quiere decir? Usted puede tener fracaso terapéutico si tiene un efecto inóculo. ¿Cómo sabe usted que este estafilo tiene un efecto inóculo y puede usar la cefazolina muy tranquilamente? El efecto inóculo se observa cuando la MID de cefazolina es por encima de 16. Entonces, si usted tiene un efecto inóculo de la cefazolina, puede tener mayor probabilidad de mortalidad en infecciones graves o de alto inóculo, como en endocarditis o endocarditis bacteriémica. Entonces, dos cosas clave. Se ha estudiado muy bien el efecto inóculo en Sudamérica y en muchos países, ¿de acuerdo? Miren todo esto en 15 países de 5 ciudades de Colombia, igualmente en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Argentina, pero en general, en Sudamérica, el efecto inóculo de estafilometicilinos sensibles está entre un 26 a un 46%, ¿de acuerdo? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cuál es la diferencia que ha existido entre oxacilina y cefazolina? No hay tanta diferencia ni en mortalidad, ni en endocarditis, ¿de acuerdo? Ni en mortalidad por infección de piel y tejido blando, pero sí hay diferencia en nefrotoxicidad. Cuando usted pone oxacilina, tiene mayor nefrotoxicidad que si pone cefazolina. Entonces, ahí hay una pequeña clave de cómo usted podía de pronto utilizar más un medicamento que otro. Si su paciente tiene un gran compromiso renal, utilice más cefazolina, ¿de acuerdo? Pero si no tiene tanto compromiso renal o no lo tiene, utilice más oxacilina porque es la más estable. Pero cuando vaya a usar cefazolina, tiene que mirar que no tenga un efecto inóculo. Si no tiene efecto inóculo, tranquilamente usted puede usar cefazolina. Entonces, le muestro este antibiograma de este estafilo en hemocultivo y miren siempre, ¿qué vamos a mirar siempre? El gen BLAP-Z. Eso quiere decir que produce penicilinas. Después uno mira la oxacilina y mira la cefalcitina. Y miren que la oxacilina es sensible
y la cefositina es negativa, o sea que tengo un meticilino sensible. ¿Qué antibiótico utilizaría en este paciente? ¿Oxacilina o cefazolina? Entonces uno dice, ok, si no tiene daño renal, oxacilina está bien. Y miren ahora, cefazolina. Cefazolina tiene una MIC de 16. El efecto inóculo se empieza a observar con MIC de 16. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente le preguntaría a usted, ¿qué antibiótico utilizarían ustedes, cefazolina o oxacilina con este paciente? Oxacilina, claro está. ¿Por qué? Porque la cefazolina me está diciendo el aparato, el antibiograma, que tiene una MIC de 16, que puedo tener un efecto inóculo y puedo tener fracaso terapéutico con la cefazolina. Miren que la MIC de banco es de 2, a pesar de que es un meticilino sensible. Entonces, como la guía y la recomendación es que usted siempre que tenga una bacteremia por estafilo, siempre tiene que hacer hemocultivos de control a las 48 horas para descartar que no tenga una bacteremia persistente. A este paciente le hicimos hemocultivo de control. Y miren ahora, miren que es el mismo paciente y tenía un estafilo meticilino sensible. Ahora le hicimos hemocultivo de control. Miren los cultivos que son del 4 de febrero del 2019. Ahora miren que estos son del 6 de febrero del 2019. Estos son los controles. Ahora tengo es un meticilino resistente, no es un meticilino sensible. Miren, oxacilina resistente, test de cefositina positivo. Miren que tiene entonces ahora es un cassette cromosómico MEC-A. Ahora tengo vancomicina de 2 y tengo probablemente fracaso con banco. ¿Cómo que pudo pasar de un meticilino sensible a un meticilino resistente? No es que haya cambiado, sino que yo puedo tener diferente población en las cepas de estafilo. Unas son más sensibles y otras pueden ser resistentes. Como le estaba colocando oxacilina porque era un sensible, entonces acabé con la sensible. Ahora me queda la resistente. Por eso es supremamente importante que ustedes determinen que ese paciente no tiene una bacteremia persistente, ¿de acuerdo? O no tiene una complicación. Y una de las razones de tener bacteremia persistente es esta. Miren, un germen diferente de perfil de susceptibilidad. Inicialmente tenía un meticilino sensible, ahora tengo un resistente. Ya eso me convierte que tengo una bacteremia persistente. O tengo que descartarle que no tenga un foco no drenado o que el antibiótico no está haciendo adecuadamente con buena concentración, que es lo otro que usted también tendría que mirar. Ya le dije eso. Entonces, como la MIC de banco era de 2, acuérdense, siempre tienen que descartar esto. Este paciente tuvo una osteomielitis de la escápula y del codo, mire, como complicación también de la bacteremia persistente por estafilo. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que cuando uno erradicaba la bacteremia y yo tenía una infección osteoarticular, tendría que usar un antibiótico que fuera lipofílico, porque tendría que llegar a ese sitio? Entonces, este es el mismo paciente que ahora hizo una osteomielitis de la escápula y el codo, pero ya no está bacterémico. Entonces, yo ahorita tendría que mirar, ya no está bacterémico, tendría que mirar en mi perfil del antibiograma cómo está el D-test, porque el mejor antibiótico sería clindamicina. Entonces miren que este paciente tiene eritromicina sensible, clindamicina sensible, o sea que tiene un D-test negativo, o sea que podría usar fácilmente clindamicina, ¿de acuerdo? O usted puede escoger trimetoprim sulfa, miren que también es sensible, o también puede escoger linezolid, que también es sensible. Eso depende también de su parte clínica y de lo que tengan de disposición. Ahora, como les dije, ya estamos terminando, si se debieran repetir los hemocultivos o no en bacteremia por gram positivo. Definitivamente sí. Y eso viene del estudio SCRIBE. El estudio SCRIBE solamente miró bacteremias y quienes hacían más bacteremia persistente. Miren que quiénes son los que más hacen bacteremia persistente. Aquí están. Estafilo en un 44.9% hace bacteremia persistente. Le sigue posteriormente los coagulasa negativos y el enterococo, ¿de acuerdo? Enterococo y coagulasa negativo. O sea que si usted siempre que tenga bacteremia por enterococo, tendría que hacer hemocultivos de control. Siempre que tenga Staph aureus, tiene que hacer hemocultivos de control. O sea que usted tiene que erradicar la bacteremia lo más rápido posible, si no se le convierte en una bacteremia persistente. Miren que los bacilos gram negativos son muy poco, hacen bacteremia persistente. De acuerdo, menos del 6%. Por eso en bacilos gram negativos no estaría indicado hacer hemocultivos de control, excepto si su paciente no va bien clínicamente. Y aquí está esto. Pero, ¿qué es lo que ha pasado últimamente con los hemocultivos de control? Ok, anteriormente nosotros nos quedábamos tranquilos con tener un solo set de hemocultivos de control
negativo, que era lo que se sugería. O sea, usted después de las 48 horas de haber iniciado el tratamiento antibiótico, hágale un hemocultivo control. Si ese es negativo, erradicó la bacteremia y se quedaba tranquilo. Resulta que esto es lo que ha pasado actualmente. Bueno, antes de eso, ¿cuántos días en bacteremia por Staphylo aureus? Si son 7, 10 días o 14 días. Esta sola diapositiva, aunque es de neonato, pero son estudios muy similares en adultos. Miren, que cuando yo di 7 días de tratamiento en bacteremia y era un Staph aureus, casi más del 90% a los que le di 7 días tuvieron bacteremia persistente. En cambio, a los que le dieron 14 días, cero bacteremia persistente. Entonces, por eso el tratamiento son 14 días en bacteremia por estafilo. Y esto era lo que me refería de que ya no nos estamos quedando tranquilos con un solo set de hemocultivo. ¿Por qué? Se están viendo esto y esto es lo que se llama el fenómeno de salto en estafilo. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener cultivos negativos intermitentes. ¿Qué quiere decir? En esta serie de 750 y tantos bacteremia por Staph, 29, o sea, el 4% tuvo hemocultivos negativos intermitentes, es decir, tuvo hemocultivos negativos del primer set, pero el segundo set fue positivo, después el otro set negativo, así. Y miren que esto va muy concurrente con esta otra publicación en el cual hay cultivos negativos intermitentes en bacteremia por estafilo. Ojo, entonces esto nos está diciendo que no podemos conformarnos con un solo set de hemocultivos a las 48 horas y que estos sean negativos y quedarnos tranquilos de que ya erradicamos la bacteremia por estafilo. No, nos están sugiriendo que tenemos que hacer por lo menos 2 o 3 sets durante el tratamiento para estar tranquilo de que no tenga una bacteremia persistente, porque pueden haber hemocultivos intermitentemente negativos y posteriormente puede estar positivo. Esto por la misma característica del estafilo y su crecimiento y de volverse intracelular y de volverse sin cápsula para evitar y evadir el sistema inmune. Ok, todo esto que hemos hablado de la interpretación de antibiogramas tanto en gram negativo como en gram positivo, usted lo pueden encontrar aquí en este libro de sepsis que nosotros escribimos el capítulo de lectura interpretada del antibiograma en bacilos de gram negativo y gram positivo. Ok, muchas gracias. No sé si alcanzamos a preguntas o qué, porque son ya, creo que nos pasamos. Profe, usted ahora a las 9 tiene una charla, ¿no? Con su otro grupo. Sí, o sea, yo aquí ahorita puedo escribir que tengo como 10 minutos y empezamos, pero puedo tener como 10 minutos de preguntas, no sé. Profe, sí, yo sí quería hacerle una pregunta, profe. Por lo menos nosotros, la hablo de donde yo hago la residencia, por lo menos cuando nosotros queremos hacer cubrimiento de tratamiento antibiótico empírico amplio espectro por sospecha de gran positivo, usamos mucho la vancomicina como dosis de carga y dosis de mantenimiento, haciendo medición de vancocinemia cada 24 horas. Eh, yo quería preguntarle si eso sí tiene algún nivel de evidencia y si eso influye sobre el control de hemocultivo a las 48 horas. Sí, claro, totalmente. Lo que pasa es que son tantas cosas, pero sí, siempre que usted vaya a colocar banco en bacteremia, tiene que poner una dosis de carga. Una dosis de carga que puede estar entre 15 y 20 miligramos por kilo de dosis de carga. ¿Esto por qué? Porque usted tiene que alcanzar el área bajo la curva lo más rápido posible para poder empezar a inhibir el crecimiento bacteriano. Entonces pone una dosis de carga de 15 a 20 miligramos por kilo, dosis de carga, y en 4 horas de esa dosis de carga arranca con la dosis normal de banco. Y tiene que medir niveles séricos de banco, aunque ya los niveles séricos de banco están quedando así un poco relegados, entre la cuarta a quinta dosis de la banco. Se puede hacer diario, pero el nivel valle, el que le dice a usted o le da como a la mejor correlación de efecto terapéutico es el nivel valle entre la cuarta y quinta dosis, o sea, más cercano a la quinta dosis. 1 hora antes de la quinta dosis usted podía medir los niveles valle. Y esos son los que se pueden correlacionar más con su éxito terapéutico. Y que tiene que estar entre 15 y 20 los niveles para usted garantizar que lo que está colocando realmente está sirviendo.
Pero ya, como les digo, se está abandonando un poco los niveles séricos. ¿Por qué? Porque hay mucha variabilidad en que el paciente si está séptico, en el antibiótico, en la perfusión, en la dilución. Entonces hay mucha variabilidad y se están utilizando ya más los niveles bayesianos, que son a nivel de computación y lo demás, pero eso es mucho más complejo. Pero sí, definitivamente tiene que usar una dosis de carga y medir los niveles de vancomicina o los niveles séricos entre la cuarta y quinta dosis, más cercanos a la quinta dosis. Profe, pero yo le decía era en infusión continua, por lo menos. Nosotros lo que hacemos es que hacemos una dosis de carga y le dejamos, por decirlo un ejemplo, 20 miligramos kilo en infusión continua y medimos Sí, vancomicina cada 24 horas. sí, claro. La vancomicina tiene dos maneras, exacto, la vancomicina tiene dos maneras de actuar. Por área bajo la curva, ¿de acuerdo? Y por eso uno tiene que poner una dosis de carga para alcanzar el área bajo la curva lo más rápido posible. Y también actúa por tiempo por encima de la concentración. Entonces, para mejorar el tiempo por encima de la concentración, lo mejor es infusión continua, ¿de acuerdo? Porque si ustedes ven que uno coloca los beta-lactámicos en infusión prolongada porque ellos actúan por tiempo por encima de la concentración. Pero la banco tiene las dos cualidades de actuar sobre área bajo la curva y tiempo por encima de la concentración. Entonces uno aprovecha esas dos cualidades farmacológicas que tiene o farmacocinéticas que tiene la banco. Pone una dosis de carga, alcanza el área bajo curva lo más rápido posible y la deja en infusión continua. Eso es correcto. Bueno, profe, muchísimas gracias. No le quitamos más su tiempo. Hasta No ahora sé es el que más participantes ha tenido. Excelente, profe. si hay alguna pregunta, tengo 10 minutos todavía, pero bueno, si hay Ah, alguna pregunta. Profe, yo quisiera aclarar algo, o sea, más bien hacerle una pregunta. Buenas noches, profe. Ya que Álvaro ahorita utilizó el concepto de cubrimiento antibiótico de amplio espectro, Ajá. siempre existe la duda porque creen que cuando hablamos de cubrimiento antibiótico de amplio espectro es cubrir gran positivo, gran negativo, pseudomonas, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que usted me hiciera el favor de aclararme ese concepto, porque lo que yo tengo entendido, pero siempre he tenido la duda, es que ampliar el espectro hace referencia al ampliar el espectro contra cierto microorganismo, pero más no cubrimiento en general de tratar de cubrir todo. Sí, exacto, estamos de acuerdo. Amplio espectro es que yo amplío el cubrimiento para ese microorganismo. Y espectro extendido, ¿de acuerdo? O ampliado es cuando ya uno cubre otros gérmenes. Se pareciera que fuera casi lo mismo, pero no lo es. sí, ¿De claro, acuerdo? profe. Claro, profe. De acuerdo. Incluso en la guía de la campaña Sobreviviendo a la sepsis, Wilson, hay un cuadrito donde te dice qué es tratamiento empírico, qué es tratamiento amplio espectro, qué es tratamiento dirigido. Si quieres, después te lo paso. Para no quitarle más tiempito al Lo profe. que pasa, lo que Dale, pasa dale, es dale, que, dale, Álvaro, te agradezco. o sea, lo que pasa es que cuando uno tiene un paciente, por ejemplo, que le llega a la UCI, que está mal y que tú no sabes si tiene gran positivo o gran negativo, entonces uno dice, vamos a ponerle un espectro ampliado. Espectro ampliado significa que voy a cubrir gran positivos y gran negativos, porque igualmente no lo sé, ¿de acuerdo? Pero cuando ya yo sé de pronto qué germen es, o sea, por ejemplo, es un gran negativo, pero todavía no puedo saber si es un bacilo gran negativo, no fermentador o fermentador, yo amplío el espectro para ese gran negativo, ¿sí me hago entender? Entonces, si tengo un coco gran positivo, pero no puedo saber, por ejemplo, si es un SCAP o un espectro, entonces yo amplío el espectro para coco gran positivo. Pero ya yo sabiendo que es un coco gran positivo o un bacilo gran negativo. Pero otra cosa es en UCI cuando un paciente llega mal, con un sofá alto, ¿de acuerdo? Mal y que tú no sabes que pueda tener si un bacilo gran negativo o un coco gran positivo. Ahí sí tendrías que cubrir las dos posibilidades empíricamente. Pero ojo que cuando ya tienes un germen en especial, ya tendrías que ir un poco más dirigido. Pero fíjate que aquí, teniendo un coco gran positivo, empíricamente tendrías que cubrir las dos posibilidades, por ejemplo, si fuera un staph meticino resistente. Ok, profe, muchísimas gracias. Doctor, una pregunta. Sí. Qué pena con ustedes. Es que casi no, pues se me cortó la conversación en unas partes. El cubrimiento para, pues su merced decía que para el cubrimiento para Staphylococcus aureus metilino sensible y resistente, pues o sea, debería irse apuntando a esos dos
grupos, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería entonces esa dual para poder cubrir ambos? O sea, ¿cuál sería pues la mejor? Sí, o sea, la mejor opción sería yo tengo que yo sospecho o que realmente sea por una bacteremia por Cochrane positivos o un staph, pero no sé si es un meticilino resistente y no sé si es un meticilino sensible. Por ejemplo, un paciente en diálisis y que tiene un catéter de Majulcar y está en bacteremia y te dicen va creciendo un Cochrane positivo, un staph, pero no sé si es resistente o sensible porque pueden ser las dos posibilidades. Allí uno podría combinar glicerina, la mejor opción, porque el paciente ya tiene un daño renal. Acuérdense que la combinación vancomiciclina en el cámara 2 contribuye a tener mayor daño renal. Entonces uno en ese paciente podría combinar vancocefazolina, ¿de acuerdo? O en un paciente que no tiene ningún factor de riesgo y está bacterémico y dicen que va creciendo un staph aureus y que no tiene ningún otro factor de riesgo ni compromiso renal, por ejemplo, ahí podrías combinar banco más oxacilina o van con más cefazolina. Cualquiera de las dos opciones está bien. Pero ojo, tienen que ajustar el tratamiento a las 48 horas. ¿Qué quiere decir esto? Ya tienen que dejar o la banco o dejar el betalactámico. ¿Por qué? Acuérdense, el estudio Cámara 2 mostró que si usted sigue con la terapia combinada y no la ajusta, puede tener mayor daño renal. Entonces, si el estafiro es un sensible, ¿qué hace con la uxacilina y le quita la banco? Es un resistente, quítele la uxacilina y que es un meticilino sensible, quite la banco y deje con uxacilina, ¿de acuerdo? Buenas Muchas noches. gracias, doctor, muchas gracias. Una preguntita, Ok. doctor. Disculpe. Sí, 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 dime. Una pregunta. En bacteremia por estafilococo de foco conocido no cardíaco, ¿siempre están pidiendo ecocardiograma transesofágico para descartar la complicación de la endocarditis o hay algún racional para atenuar esta indicación en paciente que va mejorando y que la clínica pretest no sugiere que haya endocarditis? Lo digo porque en todos los medios no tenemos el ecocardiograma transesofágico para hacerlo y pues también que es invasivo y tiene algunos riesgos de complicaciones. O sea, si usted tiene una bacteremia por estafilo, ya sabe que tiene que hacer un ecocardiograma. Ahora, si es transesofágico o transtorácico para estafilo aureus, no hay tanta diferencia que sea uno u otro, pero por lo general se sugiere que sea un transtorácico. Pero si usted todavía, a pesar de la bacteremia, de acuerdo, el paciente tiene alta sospecha de endocarditis, que lo tiene que corroborar en otro o con otro eco en los primeros 14 días de terapia. Tiene con la alta sospecha, aparece un soplo y lo demás, y tiene un eco transtorácico previo, va a un eco esofágico posterior, eso sí. Pero no es que de Aunque, entrada sea un esofágico de entrada. Ahí puede no, ser. me refería más que todo a la bacteremia de foco conocido que ya se sabe que no era cardíaco inicialmente, pero tuvo bacteremia por ese foco y si obligatoriamente tiene que ir a, o si la clínica y la mejoría o la depuración de los cultivos podría atenuar la necesidad para descartar esa complicación. No, no, cuando usted tenga una bacteremia que no tenga focosa y una bacteremia persistente, pero que usted no sabe el foco, pero es persistente, entonces ahí sí tendría que ser buscar a nivel cardíaco. Pero si ya sabe el foco, no, usted va contra el foco. Es una de las cosas de bacteremia, por ejemplo, persistente, es un foco no drenado. Eso es lo primero que tendría que hacer. ¿De acuerdo? Si su bacteremia persiste y tienes un foco en piel, un absceso, una piomiositis, tiene que drenarlo. Si tiene una osteomielitis, tiene que irse contra eso. Pero si ya controló el foco y sigue la bacteremia, a pesar de que ya tenga controlado el foco, ahí sí se tendría que ir contra la parte cardíaca, pero de lo contrario no. Ok, gracias. Doctor, le hago una última pregunta. Qué pena con Sí, usted. Doc, la múltiple guía con la dosis de la vancomicina es de 15 a 20 miligramos por kilo. sí, De hecho, también en los pacientes en diálisis sugieren la misma dosis de 15 miligramos por kilo. sí. Pero revisando la Sanford desde 2011 para acá, la Sanford cambia esa dosis. La Sanford dice que la dosis de la vancomicina es dependiendo al día de la próxima diálisis. Si, por ejemplo, la diálisis es para mañana, ellos están sugiriendo una dosis de 15.
si es para 2 días de 25, si es para 3 días, le ponen hasta de 35 miligramos por kilo. Usted en su experiencia, usted en el paciente en hemodiálisis y en diálisis peritoneal, la dosis de la vancomicina la ajusta en base a qué. O sea, inicialmente si el paciente está mal, por ejemplo, el crítico, grave, con soporte vasopresor, nunca se ajusta a las primeras 24 a 48 horas. Nunca se ajusta. ¿Por qué? Porque usted no alcanzaría el área bajo la curva o alcanzaría el tiempo por encima de la concentración adecuadamente. Después de 48 horas es que usted lo ajusta de acuerdo a su función renal. Es lo que más utilizamos. Una sugerencia muy respetuosa, no se guíen tanto con la Sanford porque eso a veces tiene algunas cosas, no sé, muy sesgadas en algunas cosas de patrocinios y cosas, pero no se guíen tanto allí. Pero después de 48 horas es que lo ajusta a su función renal y dependiendo sí también de la hemodiálisis, el momento de la hemodiálisis, pero no en las primeras 48 horas, sino después de 48 horas. Ah, ok, listo. Bueno, profe, muchas gracias, yo. No, con gusto. Gracias por la invitación. La otra semana Gracias, profe. tenemos, Que tenga feliz noche. la otra semana, Igualmente. la otra semana tenemos clase, pero es evidencia de la terapia médica en COVID-19, Ah, ok. vasopresores, qué usar y cuándo usar, ultrasonido pulmonar, tratamiento de la hemorragia soranoidea y monitoreo de la perfusión tisular. No, ahí vamos a estar porque eso con COVID está, mejor dicho. Sí. Bueno, profe, que tenga buenas Listo. noches. Listo, listo. No, muchísimas gracias, Álvaro. Muchas gracias.